Boas noites, amigos ointes, e benvidos ao programa semanal dedicado á música e aos músicos clásicos. No día de hoxe temos un invitado de sesión que nada máis e nada menos Fredo Kraus. Y una persona como usted ya en la altura donde se encuentra, digamos que tiene que trabajar mucho diariamente, o cómo suele mantenerse, o sea, ¿cómo? Es que todo depende de las circunstancias, ¿no? Depende del trabajo que tienes entre manos, de lo que estás preparando, de que sean unos horarios de ensayo, por ejemplo, ya en un teatro, de que los ensayos los hagas tú por tu cuenta, Sí. toda una serie de cosas, de que haya ensayo de escena o de ensayo de música solo, o sea que en realidad hay una variación enorme, y además según también cómo se encuentra uno, que cree que necesita más ensayo o que cree que necesita menos ensayo, porque tampoco hay que pasarse y tampoco hay que cansarse innecesariamente. Sí, comprendo. Y en realidad no hay un, digamos, un sistema único y que funcione siempre de la misma manera. Esto es muy importante para la gente que nos escuche, y sobre todo de Galicia, aquí, que se esté iniciando en la música clásica, y que sepa cómo funciona esto. Después de iniciarse usted musicalmente en su ciudad natal de Las Palmas de Gran Canaria, lo hace también en Valencia con el maestro Andrés, en Barcelona con la profesora Markov, y más tarde en Milán con Mercedes Llopart. ¿Cómo recuerda, maestro, esas primeras etapas de su carrera musical? Bueno, yo las recuerdo muy bien, porque yo creo que es lo que te marca para toda la vida, es lo que te deja su verdadera huella, porque los estudios, entonces, pues, no sé, los haces con profundidad, trabajas mucho, y eso es lo que te marca luego para toda la vida. Digamos que ¿Qué es lo más importante? Claro. El estudio, cómo lo hayas hecho, es lo más importante. Quizá la base musical esa, porque sobre todo en el instrumento que usted posee, en los que poseen los cantantes, que no es un instrumento normal, es un instrumento delicado, ¿no? Sí, un instrumento, yo me atrevo a decir que es el más difícil de todos. Sí. Porque nosotros somos el instrumento. Claro, evidentemente todo repercute ahí, ¿no? Claro. En su voz, ¿no? Y quizá un mal aprendizaje, quizá un mal profesor, si esa base, digamos, no es buena, puede llevar a la ruina a un cantante, ¿no? Y algunos incluso, sin haber terminado de estudiar, ya tienen las voces estropeadas. Ya han acabado su carrera, ¿no? Claro, porque el mal aprendizaje, pues, puede ser muy peligroso para la integridad de la voz. Y claro, cuando el instrumento se estropea, es irreversible, no podemos ir a comprar otro, cambiar Claro. por otro. Claro. ¿Cómo ve, maestro, usted las escuelas en España? O sea, sin ya salirnos de la península ibérica. ¿Cómo encuentra usted? ¿Usted ve que vamos por el buen camino, o había que rectificar o mejorar alguna cosa? Bueno, este es un mundo tan complejo, el mundo del canto, tan poco concreto, ¿verdad? Sí. Que da lugar pues a una variedad infinita de maestros, muchos de ellos sin una base seria, maestros improvisados, porque a lo mejor dieron unas cuantas clases con alguien, porque a lo mejor pues intentaron hacer carrera y fracasaron, porque no basta con examinarse de teórica para ser un buen maestro de canto. Y yo creo que en ese sentido hay un gran despiste, no solamente en España, sino en todo el mundo. O sea que es tan delicado el tema que no sé cómo habría que darle un título a un profesor de canto. Quizá lo que más avale a un profesor de canto sea lo propio que hace él, o a veces eso que hablamos muchas veces, de que hay personas que no saben hacer cosas, sin embargo saben enseñar. ¿Cómo? Y viceversa. Hay muchos cantantes famosos que no saben enseñar, y de repente sabe enseñar pues cualquiera que no ha cantado en su vida. Sí. Pero para entender la técnica de un instrumento no hace falta ser un gran virtuosista. De todos modos, yo creo que tenía que haber muchos Alfredo Kraus, ¿no?, para enseñarnos a cantar bien y bonito, ¿no? Bien y bonito, y con mucho sentimiento y mucha dulzura. Tampoco un maestro es la panacea, ¿no? O sea que el alumno tiene que estar dotado
Sí, sí. Es inútil tener, no sé, el mejor maestro del mundo si el alumno no tiene las condiciones que necesita para ser un cantante, para entender el canto. Yo cuando lo escucho, cuando me emociono, francamente, me emociono y me imagino que el gran público se emociona porque usted está ahí, está claro, y está por algo, ¿no? Entonces, me emociono sobre todo de la forma, de la comunicación que existe, o sea, de la manera de emitir su voz, ¿no? De meterse en los papeles y interpretar con ese carisma que de siempre de usted. Y eso lo he aprendido de alguien, o realmente es una cosa, algo que lleva innato, que forma parte de su propia personalidad. Bueno, yo creo que el artista se nace, pero también se hace. Y entonces el haber estado en el tema durante tantos años, el haber practicado, el haber tenido experiencias propias personales, esa madurez que va dando la profesión, pues todo eso ayuda muchísimo. Entonces, hay dos cosas importantes para mí. Una es tener esa disposición, ese sexto sentido hacia la música, hacia el canto. Y segundo, el haberlo trabajado de una manera técnicamente inmejorable. Claro. Entonces, es la conjunción un poco de estas dos cosas, ¿no? Entonces, la técnica sirve para hacer al artista. Y el artista sin técnica, por muy artista que sea, no puede manifestar lo que siente y cómo lo siente. Porque yo siento las cosas, pero si luego no soy capaz de transmitirlas, porque no poseo una técnica, es inútil, porque no sale a relucir. Claro. Lo siente dentro. Siempre nos imaginamos, la gente un poco de la calle piensa que el cantante lírico que nace ya con esa espléndida voz, ¿no? Que no tiene que trabajarla. Eso es mentira. Nace con unas cualidades, con unas condiciones naturales, con una materia prima de mayor, mejor o menor calidad, pero es que luego lo que hay que saber es manejarlo. Claro. Y eso sin una técnica no se puede hacer. Claro. Inclusive en la tesitura, Mirma, eso se puede estirar, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Pues sí. Claro. Se puede estirar dentro de los límites de lo que es la voz, se puede llegar a un máximo. Y ese máximo hay que saber llegar a él, hay que saberlo aprovechar. Claro, claro. Saber aprovechar y sacarle a la voz todo el partido que posee potencialmente, intrínsecamente. Eso si no es a través y si no se desarrolla a través de una técnica depurada, no sale. Desde luego, usted sí la sabe sacar. En 1956, después de haber ganado el primer premio del concurso de canto de Ginebra, realiza su debut profesional en la Ópera Real del Cairo, cantando el papel del duque de Mantua de Rigoletto. En el mismo año también cantó en Venecia el papel de Alfredo de la Traviata y en Madrid Doña Francisquita, que por cierto me enteré que acaba de grabar su tercera versión de la zarzuela. Y bueno, acabamos hace escasamente 4 días de terminar de grabarla. ¿Y cómo es realmente esta experiencia, además con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, ¿no? Bueno, pues es una experiencia maravillosa porque terminas una grabación y crees que ya lo has dicho todo, y haces la siguiente y dices, bueno, pues le he sacado más partido, he procurado hacer más cosas, y terminas la tercera y llegas a la misma conclusión. O sea que lo que sí está claro para mí es que la perfección es inalcanzable, pero sí que se puede uno acercar a ella cada vez más. Eso es lo que se consigue a través de los años, a través de la experiencia, y además que cuanto más se haga un personaje, un papel, una ópera o una zarzuela, cuanto más se haga, más se conoce sobre ella y más partido se le saca. Claro, claro. ¿Y qué me cuenta bueno, sabe que últimamente en España hay mucha afluencia de orquestas? Aquí en Galicia tenemos la Orquesta Sinfónica de Galicia, también creada de hace un año y unos meses. En Tenerife, pues evidentemente también la orquesta es de reciente creación. ¿Qué ve en el panorama musical de España? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve que esta creación de orquestas últimas en el país, en Andalucía y la propia nuestra de Galicia y en Tenerife, cómo ve que están estas orquestas? Yo veo que lo que hay es un interés, que todo el mundo quiere que tengamos buenas orquestas, eso es lógico. Bueno, pues estamos lográndolo poco a poco.
yo creo que este logro sería más completo el día que podamos prescindir de ese porcentaje de profesores extranjeros que un poco nos abruman, ¿no? Sí. Porque claro, no refleja el que ahora haya más orquestas, no refleja que la educación musical sea mejor, puesto que todavía estas orquestas no están formadas por profesores netamente españoles, sino hay que recurrir a esta mano de obra extranjera. Pero bueno, yo creo que eso es un primer paso y que lo interesante de esta experiencia es que estos señores y extranjeros que son profesores, pues planten su semilla, por así decirlo, para luego recoger los frutos y que estos señores a través de sus enseñanzas y del ejemplo que están dando, pues cunda el ejemplo para que luego salgan nuestros profesores y artistas españoles. Sí, sin embargo hay una especie como de papanatismo, yo no sé qué opina usted referente a esto, de programar siempre gente. Es evidente que en nuestras orquestas hace falta músicos de cuerda que no tenemos aquí todavía, pero sin embargo se programa también solistas de los cuales aquí hay gente muy buena y en España, y que están trabajando por el extranjero, y sin embargo se programa poco a veces la propia gente de aquí, ¿no? Pero luego esto entra a formar parte de este mundo del mercado, el mercado de la música, el mercado internacional, donde estos repartos pues se hacen a través de los directores de los teatros, pero también de los agentes artísticos que naturalmente pues tienen interés en traer artistas extranjeros, puesto que se llevan sus tantos por ciento como lógico, claro. Que a mí me parece bien que el extranjero circule también por todo el mundo, porque la música no tiene fronteras, pero que al mismo tiempo se proteja de una manera evidente todo lo que es nuestro, todo lo que es español. Claro. Usted cantó en los teatros, posiblemente en los teatros mejores de toda Europa y América, y conoce también el público, ¿no? El público europeo y el público americano. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo se ve la ópera realmente? En realidad, los públicos son distintos y al mismo tiempo son iguales. La mayor parte de las veces reaccionan ante lo mismo, sí. ¿no? El agudo, el final, el apoteósico, el gran sonido de la orquesta, las voces importantes, bastante parecido. Luego hay matices, claro, hay lo que es en lo que es sobre todo el carácter de ese público, que encuentras que hay veces que hay un público más abierto, que se manifiesta más, y otros que son más introvertidos, que son públicos más poco proclives a manifestarse. A manifestarse. Seguro que cuando interpreta la dona inmóvil se levanta de la butaca. Ahí coinciden casi todos. Sí. Claro, en mayor o menor grado, pero todos reaccionan ante lo que es un tipo de música conocido, un tipo de música popular, o como dicen, se suele decir en nuestro lenguaje, reaccionan ante el agudo, ¿no? El agudo es importante siempre. Sí. Sin embargo, ahí está la gran diferencia, porque un área antigua, bien cantada, bien colocada la voz, es muy difícil, ¿no? Para un cantante, ¿no? Es más difícil porque, digamos que es una música que no es música de verdad. Claro. Entonces, esta música no hace alarde, no está para que se luzca la voz, sino a través del canto. O sea, no hay agudos, no hay claro. Cosas que puedan parecer a la gente dificilísimas. Cuanto más fácil parezca, más difícil es de cantar. Claro. Es lo que suele ocurrir con la música barroca. Hay más intimidad, ¿no? Sí. Más íntimo. Exactamente. Y más difícil. Pues vamos a escuchar un poquito de música interpretada por este fabuloso cantante Alfredo Kraus. Ahora retomamos la cuestión. ¿No le estaré cansando, maestro? No. Si le canso, dígamelo, se lo agradezco. No. Bien, pues seguimos. Retomamos nuestra charla con Alfredo Kraus y nos gustaría saber, maestro, ¿cuál es su opinión de la música de vanguardia que se está haciendo en nuestros días? Bueno, es una música muy respetable, por supuesto, pero no me parece que a los fines de la lírica
sea una música aprovechable. O sea, en cuanto a la música no está al servicio de la voz ni de la melodía, pues ya no se puede aplicar a lo que nosotros llamamos ópera. Claro. O sea que es un tipo de música que no tiene nada que ver con la ópera. Quizá más instrumental, ¿no? Sí, sobre todo eso, más instrumental. Porque a la hora quizá imagínese que de momento pues un compositor se hace una ópera modernista y un compositor le ofrece cantar el papel de protagonista donde tiene unos intervalos o tiene, yo qué sé, unas durezas. ¿Usted se pondría a hacerlo o en principio? No, yo francamente creo que no. ¿Cree que no? No, porque incluso puede perjudicar la propia emisión de la voz, ¿no? Exactamente. Claro. En su larga carrera ha sido dirigido por los más distinguidos directores como Carben, Ricardo Muti, Bruno Campanella y el mismo Herbert von Karajan. Maestro, ¿con cuál de estos directores se ha sentido más a gusto a la hora de hacer sus interpretaciones? Bueno, yo tengo mi propia teoría sobre lo que es un director acompañante en cuanto a la ópera se refiere. Sí. Creo que es un señor que tiene que estar al servicio de la música, del espíritu del compositor y de la música misma y de la obra, y dejarse de protagonismo ni divismo. Y desgraciadamente los grandes nombres de hoy día tienden más que nada a su propio beneficio. Sí. Y entonces yo creo que a la ópera hay que sacrificar un poco la personalidad en el momento en que la orquesta y el director funcionan como acompañantes. Claro, y si por ejemplo en una ópera determinada, pues el típico fraseo, el calderón determinado, demasiado largo, puede perjudicar, ¿no? Y a veces crea tensiones también entre el director y el propio solista, ¿no? Sí, porque sobre todo si nos encontramos con dos personalidades artísticas completamente distintas y opuestas. Entonces, yo creo que lo que tendría que haber es un equilibrio completo, ¿no? Entonces, el director debería de respetar la personalidad artística del cantante en los momentos en que el cantante lleva la voz cantante, nunca mejor dicho. Sí. Y viceversa. Que el cantante, pues cuando no tiene que cantar, porque deja al director que se luzca con la orquesta y que saque a relucir su propia personalidad. Lo que es terrible es cuando el profesor, el director de orquesta, con su personalidad anula la del cantante. Claro. En el momento en que el cantante lleva la voz protagonista. Claro. Es absurdo. Y eso ocurre muchas veces. Sí. Me imagino que sí, claro. ¿Con cuáles personajes operísticos se identifica más? Bueno, a mí los personajes que me gustan y que además se identifican con el tipo de voz que yo tengo, pues son los personajes románticos, clásicos románticos. Sí, porque usted es un poco romántico, ¿no? Sí. Belcantista, pero tirando al romántico. Sí. La ópera Olli. Bueno, a mí me gustan las dos cosas, creo que por igual. Lo que pasa que la ópera tiene un encanto que no tiene el lead. O sea, vivir un personaje, identificarse con él, vestirse, ¿no? Sí. Un personaje. Sí. Y construirlo poco a poco. Esto pues en el lead no se puede hacer. Claro. También hay una pequeña historia en cada lead. Sí que hay, sí. Y habría que tratar de construir esa historia. Pero claro, es muchísimo más difícil porque no da tiempo. Sí, es muy corto, ¿no? Claro. Y aparte de que muchas veces pues el lead pues no se refiere a ningún personaje, se refiere a lo mejor al paisaje. Claro. El árbol, los pájaros, no sé qué. Eso, en fin, hay una manera de decirlo, por supuesto, pero no es un personaje de carne y hueso como los que hacemos en el teatro, en las óperas. Yo creo que eso tiene muchísimo más encanto. Sí. ¿Recuerda cuando su estancia en La Coruña, en las temporadas de ópera de La Coruña, hace muchos años?
muchas. Muchos años. Sí, y varias temporadas, hice bastantes. Sí. Sí, me acuerdo, claro. Sí, se acuerda, ¿no? Pues a ver si tenemos la suerte de contar con usted próximamente por nuestros auditorios. Vamos a ver, esperemos que sí. A ver, en 1958 interpreta junto a María Callas en La Traviata de Verdi en el Teatro San Carlos de Lisboa. ¿Qué supuso para usted en ese momento de su carrera cantar al lado de María Callas? Porque usted era joven, era muy joven en ese momento. Claro, bueno, era un reto, por supuesto. Y claro, la vida está llena de ellos y sobre todo la vida de un artista o de un cantante. Y bueno, pues acepté, a lo mejor un poco inconscientemente, pero luego me di cuenta que sí, que todo eso es positivo. Positivo porque el cantante necesita tener al lado a los mejores. Y estando y cantando con los mejores, pues uno también mejora, porque hay un instinto de emulación, de querer hacerlo igual. Y instintivamente eso sale a flote, sale a relucir. Sí, además es curioso porque... Sí, y además, sobre todo porque al ser en Portugal, donde siempre tenemos la imagen de que parece como si en Portugal no se escuchara buena música, y de cierto no es así, o sea, en Portugal se hacen muy buenas temporadas de ópera. Se han hecho temporadas de ópera, yo además de Portugal, aparte de que he cantado muchísimos años en Lisboa. Sí. Pero yo ya de niño, de jovencito, ya conocía el Teatro San Carlos, puesto que en Canarias... Sí. Se oía perfectamente Radio Lisboa. Anda. Y se oían las transmisiones, entonces nada menos que las temporadas iba Gilli, Girovecchi, sí. María Caniglia, todos los grandes nombres de la ópera anteriores a mí. O sea que yo cuando fui a Lisboa me parecía mentira estar cantando en ese teatro. Yo había oído a través de la radio pues, los grandes cantantes de la ópera. Sí, claro. Y puede ser que haya influido, pues evidentemente, en que usted se dedicase a cantar, a ser un tenor lírico. Sí, porque a mí siempre me gustó oír y ver lo que había por Canarias, aparte de lo que oía por los discos y por la radio. Sí. Entonces, pues eso te va formando poco a poco y nace esta idea un poco interna, y luego se va materializando poco a poco hasta el día que ya has descubierto que tienes una voz y que tienes esta posibilidad de dedicarte a este arte y ya pues te dedicas a ello.